Un desconocido apareció frente a la casa, amenazando con quitarle el único terreno donde la madre de Trong había vivido por más de 40 años. Pero justo en el momento más peligroso, Trong, el hombre que había perdido la memoria y ni siquiera sabía quién era, avanzó como si algo dentro Him lo empujara a protegerla. Se puso delante de su madre y encaró al matón sin entender por qué su cuerpo reaccionaba así. Pero lo que realmente dejó a todos con la piel de gallina fue lo que ocurrió después. Truong se sentó en silencio en la cocina y le preguntó a su madre, ¿quién fui yo? Y en lo más profundo de sus ojos, había una inquietud extraña, como si estuviera buscando a una mujer, un recuerdo borroso al que no podía llegar. ¿Tiene este terreno algo que ver con la verdadera identidad de Truong? Y la figura que intenta recordar, ¿será realmente Tieu-nu? La luz de la tarde caía sobre el porche, y el humo de la cocina se elevaba en espirales, iluminando el rostro pensativo de Truong. Él se sentó junto al fuego, rascándose suavemente la cabeza, y murmuró con una voz ronca, casi como si hablara consigo mismo. «Miu Miu, tú sabes quién soy. ¿Por qué mi mente está tan vacía?» El gato, hecho un ovillo junto al fuego, soltó un maullido suave. Las brasas crujían. La mirada de Truong se perdía lejos, como si los recuerdos rotos fueran solo una niebla tenue, pero dentro de él seguía ese sentimiento constante de que en algún lugar alguien lo estaba esperando. Detrás de él se escucharon pasos arrastrándose sobre el suelo. Mehai entró con un suéter viejo sobre los hombros y un cesto de verduras recién recogidas del patio. Al verlo sentado, solo dejó el cesto y se acercó. Otra vez pensando en eso, preguntó con una voz ronca pero cálida como el fuego. Truong se sobresaltó un poco y luego asintió. Sí. Solo estaba tratando de entender quién era antes, si tenía familia o si siempre estuve solo. Ella se sentó a su lado, los ojos entrecerrados con cariño. Miró su rostro delgado, pálido, pero tan tranquilo e inocente como el de un niño perdido en su propia vida. «No te preocupes», dijo suavemente. «El médico ya dijo que la herida en tu cabeza fue muy seria. La bala rozó justo encima. Si hubiera sido un poco más profunda, yo no estaría sentada aquí contigo». Suspiró la voz temblándole. «Es normal que hayas perdido la memoria por un tiempo. Lo importante es que estás vivo. Todo lo demás, déjaselo al tiempo». Truong miró sus propias manos. Desde que despertó no recordaba nada, ni nombre, ni edad, ni el rostro de nadie. Cada vez que intentaba pensar, su cabeza se tensaba, se nublaba, y luego se quedaba completamente en blanco. Pero tomó aire con el pecho apretado. «Siento como si alguien me estuviera esperando. Como si hubiera alguien que se preocupa por mí, que me busca. Y no puedo recordar quién es». Mehai puso una mano firme y cálida en su hombro. «Deja de castigarte. Cuanto más fuerces la memoria, más difícil será que vuelva. Quédate aquí conmigo. Poco a poco recordarás». Truong guardó silencio. Quería creerlo, pero el vacío en su pecho seguía ardiendo, como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. Ella continuó con ternura y firmeza. «Cuando te recogí y te traje a casa, no pedí nada a cambio. Solo quiero que estés sano. Ahora soy tu única familia. No tienes que tener miedo». Truong giró la cabeza y la miró a los ojos, tan cansados, pero tan sinceros. «No se preocupe, aunque un día lo recuerde todo. No voy a dejarla. Lo que usted ha hecho por mí, nunca lo voy a olvidar». Mehai sonrió y las arrugas a los lados de los ojos formaron un gesto lleno de calidez. «Con solo escucharte decir eso, ya me siento feliz. Tenerte en casa. Aunque no tengamos mucho, la casa se siente llena». Afuera la lluvia empezó a caer más fuerte, golpeando el techo de paja. El viento se filtró por las rendijas de la puerta y la llama del fuego tembló. Truong miró hacia el patio empapado y murmuró: «Aquí me siento muy en paz. Cada mañana ver el fuego, escuchar los gallos, me da una tranquilidad extraña.
pero dentro de mí sigue habiendo algo que duele, algo que siento que está a punto de volver, pero se detiene justo antes. Eso es una buena señal, respondió ella con una sonrisa. Significa que tu memoria se está moviendo, no lo fuerces. Se levantó y acarició su hombro. Ahora ve a revisar el estanque por mí. Creo que los peces ya se comieron toda la hierba. Me preocupa que pasen hambre. Truong asintió y tomó la hoz que colgaba junto a la puerta. Está bien, voy. Usted mejor suba a descansar, no se agache tanto. Últimamente ha dicho que le duele la espalda. Sí, ya sé. Pero ponte un sombrero, lo regañó mientras le alcanzaba un viejo sombrero de paja. Con este clima te vas a resfriar. Él soltó una risa suave. Estoy bien, Me. Un poco de lluvia no pasa nada. Ni hablar, le colocó el sombrero en la cabeza. Apenas acabas de recuperarte. Truong no tuvo más opción que obedecer. Salió al patio. La lluvia fina caía como hilos brillantes bajo la luz tenue del día. Caminó bordeando el estanque y empezó a cortar la hierba. Bajo la llovizna sus manos trabajaban rápido, pero su mente se sumergió otra vez en ese vacío extraño. De repente se detuvo. Miró hacia el campo al otro lado del camino. Una imagen fugaz cruzó su mente, la silueta de una joven de pie en un patio con el cabello largo, moviéndose al viento. Solo un segundo. Truong apretó con fuerza el mango de la hoz, sintiendo un tirón en el pecho. Susurró. ¿Quién eres tú? La lluvia aumentó empapando el sombrero, pero él siguió allí inmóvil, atrapado por esa imagen que no podía nombrar, pero que sabía sin ninguna duda que significaba más para él que cualquier otra cosa. Aquella tarde, unas nubes grises pasaban lentamente por la cima de la montaña, y el viento frío golpeaba la vieja casa sobre pilotes donde Me-hai había vivido durante décadas. Truong acababa de ir al huerto para cortar más pasto para los peces, dejando a su madre en la cocina, preparando el arroz de la cena. La lluvia acababa de parar. La tierra seguía húmeda y el aire olía a paja mojada. Mientras Truong seguía agachado junto al estanque, de repente una voz aguda resonó frente a la casa. «¡Ba-hai! ¿Hay alguien en casa?» Se escucharon pasos pesados subiendo los escalones de madera y golpes fuertes en la puerta, lo bastante fuertes para hacer vibrar el pestillo. Me-hai salió despacio, apoyándose con una mano con el rostro todavía manchado de ceniza de la cocina. Un joven corpulento lleno de tatuajes estaba plantado en el patio, alto con mirada soberbia. Se acomodó la chaqueta y miró alrededor con impaciencia. «Ba-hai, salga, tengo algo que decirle». Ella respondió con calma, aunque sus pasos se hicieron más lentos. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué gritas así?» El hombre recorrió con la mirada el techo, la casa y el terreno amplio que la rodeaba como alguien revisando una propiedad antes de comprarla. «¿Cuántos años lleva usted viviendo aquí?» «Casi 45». «Perfecto», se burló él. «Mi jefe está haciendo un proyecto grande. Esta tierra la necesitamos. Mejor que se mude a otro sitio. De la compensación no se preocupe, el dinero no falta». Me-hai se irguió. Sus manos temblaban, pero sus ojos seguían firmes. «Esta tierra la tengo desde que era una muchacha. Mi marido está enterrado aquí. No pienso irme». El joven frunció el ceño. Su tono se volvió frío. «Piénselo bien. Su casa está vieja y cayéndose. Con la compensación viviría mejor. ¿Para qué aferrarse a un pedazo de tierra así?» «Aunque esté vieja, es mi casa», respondió clara y segura. «No usen su poder para aplastar a la gente pobre». Al ver que ella no cedía, él cambió de expresión y comenzó a amenazar. «De verdad es terca, ¿eh? Yo aún estoy siendo educado, pero cuando mi jefe venga, usted no va a estar tan tranquila. Solo le aviso». Pero Me-hai no mostró un ápice de miedo. Había vivido toda una vida de dificultades. Nada podía intimidarla ya. «He vivido aquí más de 40 años. Tus amenazas no me asustan. Si quieren hacer algo, háganlo. Yo no me voy». El joven furioso dio un paso hacia ella. «Acuérdese de lo que está diciendo. Cuando mi jefe venga». Pero antes de que pudiera terminar la frase, una voz grave sonó desde atrás. «¿Qué está pasando aquí?»
Truong llegó desde el estanque con el manojo de pasto mojado todavía en la mano. Su respiración era agitada, pero al ver a un desconocido enfrentándose a su madre, su mirada se volvió fría. El joven tatuado se giró frunciendo el ceño. ¿Y tú quién eres? Truong avanzó y se colocó delante de Mehai. «Soy su hijo. ¿Por qué le hablas así a mi madre?» Él respondió con desprecio. «Es un asunto entre ella y yo. El proyecto de mi jefe necesita este terreno. Solo le dije que se mudara, eso es todo. Para una persona mayor cualquier sitio sirve». Truong entrecerró los ojos, su voz baja pero firme. «Hasta donde sé, esta tierra tiene documentos legales. Mi madre vive aquí legítimamente. Nadie tiene derecho a echarla». El matón soltó una carcajada burlón. «A ver si sigues hablando así cuando venga mi jefe». «Entonces, dile que venga», contestó Truong sin titubear. «Nosotros no estamos haciendo nada malo. No tenemos nada que temer». Por primera vez el joven pareció incómodo. Su cara se puso roja por la humillación. «Pues ya verás. No digas que no te avisé». Dicho esto, se dio media vuelta y se marchó no sin antes lanzar una mirada llena de odio. La puerta de bambú vibró al cerrarse detrás de él. El patio volvió a quedar en silencio con solo el sonido de la lluvia cayendo y el viento pasando entre las palmeras. Truong se volvió hacia su madre y la sostuvo del brazo. «Está bien, me...». Ella negó con la cabeza respirando hondo. «Estoy bien, pero vinieron a exigirnos la tierra. No sé qué piensan hacer». Truong miró la vieja casa sobre pilotes, el lugar donde ella lo había rescatado, alimentado y cuidado como a un hijo. Ese terreno era su hogar, el único refugio que había tenido desde que perdió la memoria. Apretó los puños. «No se preocupe, me. Voy a averiguar bien qué está pasando. Si están actuando mal, nadie va a quitarnos esta tierra». Los dos entraron a la casa. El fuego seguía encendido, el arroz burbujeaba suavemente en la olla. Pero en el corazón de Truong la inquietud seguía creciendo. No solo por la tierra, sino porque en lo más profundo sentía que estaba a punto de perder algo importante, algo que aún no había logrado recordar. La noche cayó lentamente sobre la casa. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y la luz amarillenta del quinqué hacía que las sombras en las paredes se movieran suavemente. Truong se sentó cerca del fuego mirando cómo las llamas subían y bajaban, como si intentara encontrar alguna respuesta entre esos movimientos. Había jurado proteger esta casa, a esta mujer y a este pedazo de tierra que, aunque no podía recordarlo, sentía como suyo. Pero mientras el fuego seguía crepitando, una sensación de vacío volvía a apretarle el pecho. No era miedo, sino esa extraña sensación de estar incompleto, de haber perdido algo que marcaba su vida. Mehai se acercó con 2 tazas de té caliente. Dejó una frente a él y se sentó despacio en el taburete de madera. «Hijo, no pienses más en lo de hoy», dijo con suavidad. «Esa gente solo quiere intimidar. Pero mientras yo esté aquí, esta casa no se va a mover a ninguna parte». Truong tomó la taza pero no la bebió. Sentía la garganta cerrada. Ese hombre habló como si ya todo estuviera decidido. Como si tuvieran poder sobre nosotros. ¿Y si regresan con más gente? ¿Y si en verdad pueden quitarnos la tierra? Ella lo miró con mucha calma, como si no hubiera vivido un susto hacía solo unos minutos. «Hijo, he vivido lo suficiente para entender que no toda amenaza se cumple. Y también sé que la ley protege a la gente honesta. Esta tierra tiene papeles, tiene historia. Es del Estado, sí, pero me la han cedido por vivir aquí tantos años. Aunque quieran asustarme, no pueden sacarme así como así». Truong bajó la mirada. La taza de té dejó escapar un poco de vapor, y ese olor suave a lang de montaña le recordó sin saber por qué una escena borrosa, una mano femenina alcanzándole una taza parecida. Una voz suave diciéndole «Koi Chung Nong Yai». Pero no podía ver el rostro.
Cuando la imagen desapareció de golpe, Truong respiró hondo como si acabara de perder algo por segunda vez. Dijo en voz baja. Yo sigo sintiendo que me falta alguien. Como si en mi vida hubiera una persona que significa mucho para mí. Pero cada vez que intento recordar todo se me borra de inmediato. Mehai apoyó su mano en la de él. Eso es normal. La memoria no vuelve de golpe. A veces regresa en pedacitos. No tengas prisa. Lo importante es que estás vivo y estás conmigo. Cuando tu cabeza sane del todo, quizás recordarás. Truong asintió, pero la inquietud no desapareció. Había algo más oscuro, algo que no pudo decir en voz alta el rostro de esa mujer, aunque borroso le causaba una punzada en el pecho como si hubiese sufrido por él. Como si lo hubiese esperado durante mucho tiempo. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Truong salió al porche. La lluvia había vuelto fina y constante, y el aire olía a tierra mojada. El campo estaba envuelto por una neblina tenue como si todo fuera un sueño. Se apoyó en la barandilla y cerró los ojos. Entonces, un recuerdo más claro lo atravesó como un rayo, él caminando bajo la lluvia, una mujer corriendo hacia él empapada, llorando y riendo al mismo tiempo, y alguien él mismo susurrando su nombre. Pero la imagen volvió a disolverse antes de poder tomar forma. Truong apretó los puños. «¿Quién eres?», murmuró. Sintió la frustración subirle desde el estómago, una desesperación silenciosa que no podía gritar. Era como si su propio cerebro estuviera bloqueando algo importante. «Hijo». La voz suave de Mehai lo sacó de ese momento. Ella estaba a un lado con una manta sobre los hombros. «No te quedes bajo el frío, te vas a enfermar». Él se giró despacio. ¿Cree que ella...? Se detuvo inseguro que esa persona que no puedo recordar fue importante en mi vida. Ella lo miró seriamente. Todos tenemos a alguien importante, Truong. Pero tú no tienes que preocuparte por eso ahora. Si de verdad existe, si es alguien que te quiere, ya llegará el momento de reencontrarse. Truong tragó saliva. ¿Y si ya no queda nadie? ¿Y si esa persona me dio por perdido? Hijo, respondió ella con firmeza. La gente que ama de verdad no olvida así de fácil. Y tú eres alguien que vale la pena recordar. Él bajó la cabeza sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. La mañana siguiente, el sol apenas había salido cuando escucharon ruido en el camino. No eran pasos aislados, eran varios. Truong salió rápidamente. Vio 2 motos acercándose y una camioneta negra detrás. El corazón le dio un vuelco. «Me quédese dentro», ordenó con voz firme. «Truong, por favor, déjeme hablar yo». Los vehículos se detuvieron frente a la casa. Del asiento trasero de la camioneta bajó un hombre de mediana edad, trajeado con expresión dura. El mismo joven tatuado de ayer estaba detrás de él ahora mucho más arrogante gracias a la presencia de su jefe. El hombre de traje observó la casa, el terreno, los alrededores. Luego sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Así que esta es la tierra», dijo mientras tocaba el tronco de un árbol viejo. «Bonita ubicación, perfecta para el proyecto». Truong dio un paso adelante. «Ustedes no tienen derecho a exigirnos irnos. Esta tierra tiene dueña, y mi madre no quiere vender». El hombre lo miró con desdén. «Chico, cuando el Estado decida que esto se convierte en zona de proyecto, tu madre no tendrá elección. Les vamos a pagar bien. Mejor acepten ahora». «No es cuestión de dinero», respondió Truong con firmeza. «Es su hogar». El hombre chasqueó la lengua. «Qué lástima. Podrían hacerlo fácil, pero prefieren complicarlo». El joven tatuado se adelantó como si quisiera provocar una pelea. «Jefe, déjeme hablar con él. A este tipo le falta respeto». Truong lo miró fijamente. «No vas a tocar a nadie mientras yo esté aquí». El jefe levantó la mano para detener a su subordinado, pero no por compasión, sino porque tenía otro plan. «Muy bien, muchacho. Si quieres hacer esto por las malas, también podemos hacerlo. Pero recuerda algo, un día de estos cuando vuelvas a casa, quizá ya no quede nada aquí». Truong sintió cómo la sangre le hervía.
Dio un paso más cerca. Si se atreven a dañar esta casa o a mi madre, no se lo voy a perdonar. El jefe lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y burla. Tienes coraje, eso te lo reconozco, pero el coraje no te va a servir contra gente que tiene poder. La ley está de nuestra parte, respondió Truong. Y yo también. El hombre soltó una carcajada seca y regresó a la camioneta. Ya veremos cuánto te dura esa confianza. Cuando los vehículos se alejaron, Truong se quedó de pie, respirando con dificultad. Me-hai salió asustada, pero tratando de mantenerse firme. «Hijo, ¿qué va a pasar ahora?» Truong la miró y por primera Lan supo lo que tenía que hacer. «Con o sin memoria, con o sin pasado, con una sola cosa estoy seguro». «¿Qué cosa, hijo?» Truong apretó los dientes. «Que no voy a dejar que nadie destruya nuestro hogar». Pero cuando dijo esas palabras, una nueva punzada le atravesó el pecho, porque en lo más profundo de su corazón sabía que no solo estaba defendiendo un Mangyat, estaba defendiendo el último lugar donde todavía podría reencontrar su pasado. O reencontrar a la mujer que seguía apareciendo en sus recuerdos rotos.